Gestión Cultural, el podcast, episodio número 16. Hoy contestaremos algunas preguntas de nuestros seguidores, entre esas, ¿qué habilidades son necesarias para la gestión cultural? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un podcast que traemos desde Acultura para poder llevar aquellas pequeñas pildoritas sobre gestión cultural y poder ayudar a todo el gremio que está intentando, ¿no? Trabajando, sacrificándose para poder llevar la cultura a cualquier rincón de este planeta. Hoy un programa muy interesante porque vamos a recopilar algunas de las preguntas que nos han hecho muchas de las personas que nos siguen, sobre todo en redes sociales, para poder contestarlas aquí al aire y qué tal si a lo mejor te sirve más de alguna de las respuestas. No sin antes hacerte el spam, ¿verdad? Que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, pero en especial en Instagram y en LinkedIn. Ahí nos puedes encontrar como Acultura.org, Acultura con K, ¿verdad? Y nos puedes enviar mensajes de pronto. ¿Qué tal si la otra semana en un especial de preguntas también sacamos no solo las preguntas que nos puedes hacer, sino que también un audio? Si nos envías un audio lo ponemos aquí, te presentas de dónde sos, qué estás haciendo, ¿verdad? Y pues si tenemos la respuesta de la pregunta, que esa es otra, pues con el mayor de los gustos aquí la conversamos. Pero ahora hemos decidido recopilar algunas preguntas que siempre nos hacen a través de inbox o nos hacen a través de comentarios o nos han hecho en persona incluso, y que a veces se repiten y a veces consideramos que son importantes para que todas las personas podamos conocer las dudas que tiene el sector y que a lo mejor desde aquí, ¿verdad? Desde esta trinchera podamos aportar un granito de arena. La primera es qué habilidades o conocimientos son esenciales o básicos para convertirse en una persona que se dedica a la gestión cultural, ¿verdad? ¿Qué se necesita para ser una persona que mueve la cultura, ¿verdad? Y aquí es bien curioso porque tengo dos respuestas. La primera, que quizás es la más friendly y es la más así controvertida y quizás la que, con la que mejor voy a caer, y es que considero que no se necesita nada. Es decir, basta con las buenas intenciones y el buen querer y el ánimo de aprender como para dedicarte a la gestión cultural. Realmente no necesitas ningún talento innato, no necesitas tener un coeficiente intelectual superior, no necesitas una habilidad que te permita, ¿verdad?, hacer un chasquido y conectar con la cultura. En realidad no. Lo que necesitas, eso sí, es la ganas de quererlo hacer y hacerlo, ¿no? Obviamente esto con la venita del aprendizaje. Ahora bien, la respuesta que quizás no caería tan bien y que quizás sí es un poco más larga, o más bien voy a decir complementaria a esta primera respuesta, es que lo que se necesita, sí, si bien es cierto, de manera innata cualquiera puede ser gestor cultural, pero si se necesita aprender diferentes herramientas, se necesitan pasar por diferentes experiencias para convertir la gestión cultural que produzcas en una mejor gestión, ¿verdad? Hablábamos que la gestión cultural trata de llevar recursos del lado A al lado B, ¿verdad? Y estos recursos sirven para promover la cultura, que es esta plasma, ¿no?, que decíamos en un anterior episodio, que conecta a las personas. Entonces, hacer esa gestión, llevar esos recursos, pues se puede hacer de mejor forma si conocemos ciertas técnicas, si conocemos ciertos conceptos, si hemos tenido ciertas experiencias. Así que cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera puede llegar a desarrollar las técnicas que son necesarias para una mejor gestión cultural, ¿verdad? Me encanta esta película de Ratatouille, me encanta, me fascina, es una de mis películas favoritas. Y creo que una de las reflexiones que hace el crítico casi al final de la película, spoiler por si no la has visto, si no la has visto, por favor, y te encanta el arte y sobre todo el arte culinario, por favor ir y correr, verla porque es espectacular. Pero bueno, si no te saltas que unos 15 segundos, el punto es que uno de los críticos, ¿verdad?, de la película dice que al final está este chef que piensa que cualquiera puede cocinar y
escribe un libro que cualquiera puede cocinar, y esto para el crítico es una ofensa porque no es como que eso que cualquiera puede cocinar. Si para cocinar se necesita ser un genio, ¿verdad? Y pues la película trata de que hay una rata que es un chef, ¿no? Entonces, qué mayor contradicción para cualquiera puede cocinar y que se necesita ser un genio para cocinar que el hecho de que una rata, ¿verdad?, esté cocinando. Y el crítico hace una reflexión final y dice que entiende ahora cuál es el lema de este chef popular, ¿no? De que cualquiera puede cocinar. Y es que él entiende, o más bien interpreta, que quizás no es que cualquiera puede convertirse en un gran chef, pero un gran chef puede venir de cualquier parte, ¿verdad? No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un artista puede venir de cualquier parte. Entonces, igual pienso yo, ¿no? Un gestor cultural o una gestora cultural puede ser que no cualquiera se pueda llegar a convertir en una gran persona que gestiona la cultura, pero esa persona puede venir de cualquier parte si se lo propone, ¿no? Entonces ahí es como mi reflexión un tanto filosófica y un tanto entrañable, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser una persona que gestione cultura, no se necesita algo innato, pero sí se necesita bastante aprendizaje, bastante experiencia, pero sobre todo tener la mente abierta para poder aprender de estas nuevas habilidades. Yo creo que eso es como en todo, ¿no? Ahora, si tú me preguntas en específico, me voy a extender, ¿no?, con la respuesta. Si tú me preguntas en específico algunas habilidades que sí es necesario aprenderlas, que sí es necesario tenerlas en cuenta, no como que esto te impida hacer gestión cultural, pero sí te va a facilitar muchísimo las cosas. Por un lado, es unas buenas relaciones públicas. Es bien curioso, a mí quizás es algo que se me da un poco más fácil o he aprendido con el tiempo, pero quieras o no, si eres una persona que quizás a lo mejor introvertida, te va a costar más, pero existen, ¿no?, algunas especies de estrategias o tips para poder conectar con las personas. Al final, si nos damos cuenta, y espero que te des cuenta a estas alturas, es que si trabajas en la gestión cultural, trabajas con personas, trabajas con artistas, trabajas con patrimonio, trabajas con tradiciones, es decir, trabajas con una comunidad y por ende tenés que conectar con esa comunidad. Entonces, desarrollar esas habilidades para poder conectar con la gente, para caerle incluso bien si querés, ¿verdad? Porque si vos trabajas un proyecto con una comunidad que está trabajando un patrimonio material, una tradición, una costumbre, una herencia cultural, ¿verdad? Pues imagínate que de alguna forma le vas a tener que caer bien, vas a tener que simpatizar, porque no vas a poder hacer un proyecto alejado de esa comunidad, o si haces un proyecto de artistas, ¿verdad?, o para artistas, vas a tener que estar interactuando con estas personas. Las relaciones públicas son muy importantes en la gestión cultural porque si eres una persona introvertida te va a costar un poco más, pero se puede aprender, siempre se puede aprender. Entonces, porque pues trabajas con personas, ¿no? Y espero que te hayas dado cuenta de eso, ¿no? Si esperas trabajar de la gestión cultural, pues sabrás que vas a trabajar con personas, conectando con personas. Y por otro lado, creo yo que otra habilidad muy importante es tener el ánimo de aprender todo el tiempo. Esto parece como bien de cliché porque, claro, ¿verdad?, todo el mundo necesita aprender todo el tiempo, pero realmente la persona que está en la gestión cultural, como trabaja con seres humanos y estos seres humanos cambian constantemente, ¿verdad? En economía se le llama la migración del valor, ¿verdad? Que lo que las personas aman, lo que las personas quieren, lo que las personas consideran como sagrado o no, va cambiando con el tiempo y van apareciendo nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Que esas conexiones de identidad que tienen las personas cambian también con el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo como persona que gestiono, ¿verdad?, llevo los recursos para que esas redes de identidad se fortalezcan, pues claro, ¿verdad?, yo voy a tener que cambiar con el tiempo y voy a tener que aprender nuevas cosas, voy a tener que aprender nuevas tradiciones, nuevas formas de ver la vida, cómo las nuevas generaciones observan el mundo, qué les da risa, qué les enoja, qué les produce tristeza,
que anhelan, ¿verdad? Es un cambio constante. La gestión cultural es estar constantemente buscando información, buscando noticias, actualizándose de las nuevas políticas, conociendo nuevos proyectos, porque cada proyecto es tan único, por mucho que sea del mismo sector, por mucho que sean del mismo sector de radio, de periódico, de teatro, lo que quieras, cada proyecto es único, tiene una idiosincrasia única, está en un país, en una ciudad, en una región, con personas diferentes. Entonces, la persona que gestiona la cultura tiene que estar constantemente aprendiendo y tener esa buena voluntad de aprender. Y esto también es como un examen, ¿no? Una autoconciencia que tendríamos que tener, que si esto es cierto, porque yo he conocido muchas personas que están muy cerradas a aprender y consideran que van a los lugares o van a ciertos espacios nada más como a criticar o estar especulando o tener esta idea de que, bueno, ¿qué me van a enseñar a mí, verdad? No sé, tengo esa impresión que a veces las personas que aman la cultura se crea como una especie de superioridad por el hecho de que, bueno, adquirí bastantes conocimientos, pero es importante que siempre estar aprendiendo y tener esa buena disposición, porque la gestión cultural cambia, porque la cultura cambia, porque las personas cambian. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, a estas alturas no tenemos esta máquina, por suerte o quién sabe cuándo, de poder adivinar o averiguar qué es lo que va a querer la gente el día de mañana, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 30, no sabemos, ¿no? Porque somos cambiantes. Es trágico, pero a la vez es mágico, ¿no? Así que, bueno, me he extendido mucho en esta pregunta, pero a veces hay muchos estudiantes o personas que quieren adentrarse en este mundo que tienen como esa venita y la verdad es que lo único que hace falta es estudiar. Imagínate, qué fácil, ¿no? Una respuesta, perdón, un poco así como tirada al azar parece, pero no, en realidad ese es el punto. Creo que las relaciones públicas y el constante estudio es lo que te ayuda. Ya de ahí, pues lo demás es grama, ¿no? Lo demás es verde. Ve y siembra y cosecha, ¿verdad? Que ese es el punto. Yo podría tener mucha experiencia en ciertos sectores de la gestión cultural, pero en otros no. Y aún en los que tengo experiencia, las cosas van a ir cambiando. Entonces voy a tener que seguir aprendiendo. Interesante, ¿no? Bueno, si no tenés nada que hacer en la vida, si estás ahí viendo el cielo, pues qué bueno que te entretengas en algo que sea casi que infinito, ¿no? Esto nunca va a parar. Así que enhorabuena. Otra pregunta que tenía por aquí, de hecho tenía varias, pero creo que no voy a poder responderlas todas, es cuáles son los principales desafíos de la gestión cultural. Y esto creo que no es que alguien me llega y me dice cuáles son los principales desafíos, sino que casi siempre es cómo puedo hacer esto, o yo tengo este gran problema, o cómo lo puedo llevar a cabo. Tengo desafíos en cuanto al presupuesto, en cuanto al financiamiento, con el gobierno, ¿verdad? Son muchas aristas y hay grandes obstáculos para la gestión cultural. Yo creo que quizás el principal, y ojo, que no, mucha gente está esperando, ¿no? Está ahí con la libreta diciendo, va a decir lo del dinero, ¿verdad? Va a decir lo del presupuesto. Pero no, yo me he fijado que la principal dificultad de las personas que gestionan la cultura es la desconexión con otras personas, ¿sabes? Es este punto en que sos una islita y no sabes el trabajo que está haciendo otra persona y que a lo mejor te puede ayudar. Y esto no solo es con personas que trabajan con la cultura, con otras personas que trabajan en la cultura. Me refiero que la persona que gestiona la cultura se desconecta como de la realidad de otros sectores, ¿no? Medio ambiente, juventud, niñez, industrial incluso, se desconecta, no tiene este puente, vamos a decir, con, por ejemplo, la empresa privada, con otras ONGs, estas oportunidades que se pueden alcanzar van más allá de un fondo de cooperación, sino que aquí hay alguien que le sobra un cuaderno y no sabe a dónde ponerlo, y a la persona que le hace falta ese cuaderno para llevar a cabo ese taller, ese curso, esa invención, lo que quieras, no sabe que a esa persona le falta el cuaderno por esa falta de conexión. Y es, por ejemplo, lo que aspiro con Acultura, ¿no? Y con este podcast, poder conectar con estas otras personas que dicen, aquí tengo este recurso,
pero no sé cómo implementarlo, y el que puede implementarlo, quiere implementarlo, pero no tiene el recurso, ¿verdad? Esa desconexión que tienen las personas que gestionan la cultura para mí es grave, es trágica, es triste. Sobre todo por lo que menciono, ¿no? La gestión cultural se basa mucho en las relaciones públicas. Entonces, creo yo que ese es un desafío porque no es tanto por una cuestión innata o a veces por la falta de querer, digamos, sino que es un espacio que así se ha dado, ¿no? El sistema hace que nos aislemos y que sea difícil para nosotros conectarnos, y esto es paradójico porque estamos viviendo en uno de los momentos de mayor conexión de la humanidad en la historia, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta, ¿no? Sobre todo los artistas a veces se desconectan, pero lo importante es eso, que como persona que se dedica a la gestión cultural, buscar esas conexiones, ¿verdad? Es un esfuerzo extra que se hace, pero es necesario. Por eso creo yo que tener cuentas activas o estar buscando información o buscando nuevos grupos, eso es esencial para la gestión cultural. Y es un desafío en Latinoamérica y España porque me parece pero angustiante que tengamos en Latinoamérica, por ejemplo, culturas muy similares, idioma el mismo, ¿verdad? Tantas tradiciones muy parecidas, ¿verdad? Un mismo antecedente, ¿no? De violencia, etcétera. Y no podamos conectar, a mí me parece trágico, ¿verdad? Es muy diferente con otras regiones. No vayamos tan lejos, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿verdad? Que tampoco quiero poner aquí, ¿verdad? Con la disculpa de los españoles que me escuchan, no quiero poner aquí en una palestra a Europa, pero me parece curioso cómo han logrado un sistema de integración bastante único, bastante especial, a pesar de la diferencia de idioma, de sus antecedentes de guerra, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sin duda, para mí ese es uno de los grandes desafíos. Y lo otro, pues claro, sin duda el presupuesto, el apoyo financiero a los proyectos culturales es un gran altercado y una gran crisis. Cada vez se vive peor por las situaciones en las que vive el mundo. También debo de decir algo que a mí me parece interesante, es que la cultura también ha dejado de percibir apoyos porque todo se ha volcado a proyectos de medio ambiente o de sostenibilidad, pero no estoy en contra, al contrario, ¿verdad? Porque creo yo que hay que salvar primero al mundo para después hacer cultura, porque si no tenemos planeta, decime vos dónde vamos a hacer cultura. Pero sí he visto que estos proyectos de sostenibilidad cada vez más han abarcado el espacio de los proyectos sociales, ¿verdad? Ahí es donde la persona que gestiona cultura debe de ser como inteligente, ¿no? Y por eso, no inteligente es la palabra, es astuto o astuta, ¿no? De que al aprender nuevas cosas se dé cuenta que la cultura, por ejemplo, ahora se concibe como un pilar del desarrollo, ¿verdad? Está esta declaración de Hangzhou, por ejemplo, donde se establece de que la cultura es clave para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar mi proyecto cultural a un proyecto sostenible? Que a lo mejor en algún episodio lo vamos a tocar, ¿no? Pero bueno, eso sí creo que son los dos desafíos más generales. El principal creo que es esa desconexión que vive todas las personas que gestionan la cultura, y la segunda es esa, ¿no? Que el presupuesto que se destina a proyectos sociales cada vez es menos a cultura y es más a otros rubros que entiendo que son importantes, y como menciono, considero que hasta estoy de acuerdo, pero es ahí donde se debe reflexionar cómo la cultura encaja, ¿verdad? En estos. Así que, bueno, me fui mucho por las ramas, perdón, es que, bueno, es parte de mi amor por el hablar, ¿no? Y, bueno, vamos a contestar una última pregunta. ¿Cómo? Ese es el gran meollo, ¿no? ¿Cómo se puede financiar un proyecto cultural, verdad? Si hay tantos bloqueos, o sea, tengo este sueño, pero no tengo el financiamiento. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Siempre me escriben quizás al menos una vez a la semana me escribe alguien preguntándome que cómo puede llevar a cabo su proyecto, ¿verdad? Que a qué fondo puede aplicar, que si nosotros no damos ayuda, ¿verdad? Que aquí lo dejo ahorita en claro, que por lo menos ahorita nosotros no brindamos ayudas, al menos monetarias, ¿sabes? Totalmente. Pero es ahí una de las cuestiones que a mí me intriga, porque siempre estamos buscando el metal, ¿verdad? Con base a la idea o al sueño que tenés.
pero considero que, y esto lo hablamos en la formulación de proyectos en un par de episodios atrás, considero que si tú trabajas un proyecto que por un lado lo pide la población y por otro tú eres de los pocos o de las únicas personas que está trabajando en ese proyecto, pues en teoría la cuestión debería darse naturalmente. Es decir, la gente lo necesita o la gente está dispuesta a pagar por ese producto o por ese servicio, o hay un tercero que está dispuesto a solventar esa falta de ese producto o servicio, ¿verdad? Me refiero incluso si es algo sin fines de lucro, ¿verdad? Si es algo que se está exigiendo, pues la comunidad se apropia, ¿no? Y si no, hay terceros que están dispuestos a patrocinar. Yo más bien creo que el punto no es dónde consigo el dinero para mi sueño, ¿verdad? Sino que dónde consigo o cómo hago que la comunidad cumpla su sueño a través de este proyecto, ¿verdad? Que yo les estoy ayudando a formular. Esto es importante porque es muy cierto puede ser, ¿no? Que la persona que se dedica a la gestión cultural pues se dedica también a cumplir su sueño, pero el primer punto de un proyecto social es la comunidad, y sin la comunidad pues no hay apoyo, ¿no? Entonces creo que si le damos la vuelta a la cuestión en tanto que este proyecto que tengo en mi mente o lo tengo aquí en el cajón del escritorio, solo necesito $10,000 para llevarlo a cabo, sí, pero ¿quiénes se van a beneficiar? Y esos beneficiarios podrían aportar, las empresas que se van a beneficiar podrían aportar, el gobierno local que se va a beneficiar podría aportar. ¿Quiénes podrían aportar, verdad? Más allá de que venga un fondo mágico, ¿verdad? Y te dé, creo que lo importante es saber a quiénes estás beneficiando y de ahí empezar a jalar la cadena de valor que se produce a través de ese beneficio, ¿no? Los comercios a la par, las ONGs, las alcaldías, las asociaciones de desarrollo, etcétera, ¿no? Y al poner un granito de arena cada uno, yo estoy seguro que se hacen los proyectos. El punto es que también cada proyecto tiene su propia idiosincrasia. Aquí yo no voy a lanzar una red y decir, bueno, entonces hace que las personas paguen, ¿verdad? Porque cada proyecto tiene su propia idea. Pero si, por ejemplo, tú me decís que tu proyecto es llevar a cabo una puesta en escena donde vas a cobrar la entrada y nadie te llega, pues obvio, ¿verdad? Tú estás diciendo, quiero que alguien me pague esta puesta en escena. Pero la gente que esperas que llegue, ¿verdad?, no está dispuesta a llegar por ti. Entonces ahí hay un problema, porque aunque alguien te dé el fondo para que tú hagas la puesta en escena, de todas maneras no te va a llegar nadie. ¿Cuál es el sentido de esto? Es por ello que uno debe de trabajar con base a las personas, al querer de las personas, porque para ellos es la cultura, ¿no? La cultura no existiría si no existe en la comunidad, el grupo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también deberíamos de empezar, no tanto de dónde está el fondo que me da los $10,000 para cumplir mi sueño, sino que dónde están las personas que se beneficiarían con este proyecto y estarían dispuestos a dar un granito de arena para llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Incluyendo si son con fines de lucro, ¿verdad? Proyectos con fines de lucro, ya sea un concierto, una obra de danza, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahí les dejo. Creo que se nos acabó el tiempo. Tenía un par de preguntas aquí, pero a lo mejor las podemos retomar el siguiente jueves. Y si no, igual te dejo abierto en mis canales para que puedas escribirnos. Como te digo, incluso si nos mandas un audio, pues con el mayor de los gustos te ponemos aquí, siempre y cuando en la base del respeto, ¿no? Y no tocar así cuestiones un poco delicadas. O bueno, si se tocan, ¿verdad? Que sea para ayudar a poder encontrar la salida, poder encontrar la respuesta. La idea es que esta plataforma sirva a eso, de conexión. Hemos visto un problema, la desconexión, o al menos esa es nuestra percepción, ¿no? Que es la desconexión de las personas que se dedican a la gestión cultural y queremos ser esa plataforma, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. Mi nombre es Alejandro Carrá. Te agradezco llegar hasta acá, te agradezco el apoyo y sabes que nos puedes encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales como Acultura.org o en nuestra página web acultura.org. Me despido, sino antes decirles, si no los vuelvo a ver, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.